Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, casa de Judá, un día no muy lejano, no volveremos a ser dos pueblos, sino uno solo. Mira, no importa si tú naciste en Israel, no importa si tú naciste en Colombia, en Argentina, en España, en México o en el país en donde tú te encuentres. Si tu ayo es la ley de Yahweh, que es la Torá, seremos uno en Yahshua, nuestro Mesías. Gálatas capítulo 3, versículo número 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahshua nuestro Mesías. Mira, este versículo es tan interesante y tan importante, pues yo te pregunto, ¿cómo podríamos ser uno en Yahshua si tu ayo son mandamientos y doctrinas de hombre? Eso es imposible. De hecho, el libro de Romanos nos habla de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo número 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. A ver, veamos, pero transformar nuestro entendimiento ¿a qué? ¿Renovar nuestro entendimiento a qué? ¿Será que debamos renovar nuestro entendimiento a alguna religión? ¿Será que debamos transformar nuestro entendimiento a alguna doctrina, a alguna corriente filosófica? ¿Será que las religiones, las doctrinas y las corrientes filosóficas son la voluntad agradable y perfecta de Elohim? Mira, lo comentábamos anteriormente. La religión, como la concibe el ser humano, se convirtió en el mejor invento del hombre, pues ha podido manipular y domesticar a miles de personas. Hoy véalo tú mismo. Hoy es la mejor arma de manipulación. El detalle es que no solo ha manipulado, sino que también se ha encargado de dividir. Dime, si hoy puedes platicar con tu círculo más cercano sobre el tema. Mira, hoy las personas se ofenden. Hoy las personas defienden dogmas impuestos por personas, simplemente creyéndolo porque así debe ser. Yo me pregunto, ¿esto no es manipulación? Hoy las personas defienden palabras de hombres que se convirtieron en ley, despreciando las palabras de nuestro Creador dadas en el monte Sinaí. Ejemplo de ello, mandamientos. Específicamente, el cuarto mandamiento, guardar Shabbat como día de reposo. Sin embargo, en gran parte del mundo se guarda el primer día de la semana, y lo más lamentable, hoy los líderes religiosos defienden el primer día sabiendo que se trata de un día impuesto por un hombre y no por Elohim. Yo vuelvo a preguntar, ¿esto no es manipulación? Te vuelvo a preguntar, ¿será entonces que las religiones y las doctrinas sean entonces la buena voluntad de Elohim agradable y perfecta? Y entonces, si en las religiones y las doctrinas no encontramos la buena voluntad de Elohim perfecta y agradable, ¿dónde está? ¿O a qué se refiere? La respuesta la tenemos en el libro de Salmos. Acompáñame por favor al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7 y 9. Salmos, capítulo 19, versículos 7 y 9. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. A ver, ¿cuál es entonces la buena voluntad de Elohim agradable y perfecta? La ley de Yahweh, que es la ley del Espíritu, que es la ley de vida, que es la Torá. Entonces, de acuerdo a lo descrito en el libro de Romanos, que nos dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no podemos conformarnos a este ni a ningún siglo. No podemos conformarnos a las palabras de los hombres que se han impuesto como ley
rigiendo nuestra vida espiritual. Más bien, tendríamos que renovar nuestro entendimiento hacia la Torá, lo cual permitiría comprobar la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Y entonces, renovando nuestro entendimiento a la Torá, podremos pensar de la misma manera como pueblo. Con lo cual, seremos uno en Yahshua nuestro Mesías. Y mira, cuando esto suceda, seremos entonces un solo pueblo, el amado pueblo de Israel, de acuerdo a Ezequiel capítulo 37, versículo número 19. Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y las pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Mira, tema que justo hemos estado platicando con el libro del profeta Oseas. Un gran libro que hoy debería alertarnos, que hoy debería incomodarnos de lo que está sucediendo en el mundo entero, para que entonces podamos regresar nuevamente a la Torá con arrepentimiento genuino. Recuerda, Elohim al que ama, disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y mira, lo hemos leído en capítulos previos. Palabras de exhortación, palabras para el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Yahweh nos ama. Así que iniciamos con este día de recepción de Shabbat y comenzamos el estudio de la última parte del libro de Oseas. ¿Estás preparado? Yo te invito a que tomes tu Biblia, que tomes tu libreta, tu pluma y entonces comencemos. Acompáñame por favor a Oseas capítulo 13, versículo 1 y 2. Oseas capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Fíjate qué interesante que Efraín, que se trata del pueblo de Israel, disperso, no solo dejó de escuchar las palabras de Yahweh, sino que también usó su imaginación, usó su entendimiento para crear imágenes de fundición, para crear ídolos. Fíjate qué interesante, contrario totalmente a los mandamientos de nuestro Abba. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Recuerda, amado pueblo de Israel, Isaías capítulo 42, versículo número 8. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Sin embargo, fíjate qué es lo que ha pasado con Efraín, que es la casa de Israel. La religión le ha enseñado que podemos tener esculturas a manera de representación. Continuamos, Oseas 13:3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. ¿No es justo lo que ha pasado al pueblo de Israel? Fíjate qué interesante que el pueblo de Israel confió en sí mismo, en los ídolos, lo que ha ocasionado que la identidad, que la esencia del pueblo de Israel desapareciera, justo como la niebla en la mañana, como el rocío en la madrugada, como el humo que sale de la chimenea. Es decir, hubo algo, pero después de un tiempo desapareció. Por un tiempo Efraín conoció su identidad como pueblo elegido,
pero debido a su idolatría se olvidó de su esencia, desconociendo la Torá como su ayo, desconociendo el Shabbat como día de reposo, desconociendo las leyes dietéticas. Ahora, ojo con el siguiente versículo y subráyalo por favor, pues nos habla de la unicidad de nuestro Elohim. Oseas, capítulo 13, versículo número 4. Dice: Mas yo soy Yahweh, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Entonces, un punto bien interesante, y subraya por favor, ni otro Salvador sino a mí. Y está hablando Yahweh. Ahora vamos por favor a Isaías 43, versículo número 11. Isaías 43:11 dice: Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Fíjate qué interesante. Fuera de Yahweh no hay quien salve. A ver, veamos. Si no existe otro Salvador fuera de Yahweh, Yahshua no podría ser nuestro Salvador si no fuera el mismo Yahweh. Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo. Si no existe otro Salvador fuera de Yahweh, Yahshua no podría ser nuestro Salvador si no fuera el mismo Yahweh. ¿Te das cuenta? Yahweh es Yahshua. Pues Yahshua es justo la Torah viviente. Por lo tanto, la famosa Trinidad, que por cierto se trata de un dogma católico, que nos han enseñado por mucho tiempo sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no es posible en tres personas. Pues si aceptara la idea de las tres personas, se estaría descartando a Yahshua como nuestro Mesías. Pues Yahweh dijo que Él es el único Salvador. Entonces, la forma de aceptar que Yahshua es nuestro Salvador y Mesías es aceptar que Yahshua es el mismo Yahweh. Lucas capítulo 2, versículo número 11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Yahshua el Señor. Ahí está la unicidad de nuestro Padre. Pero mira, algo curioso es que la casa de Judá no ha reconocido a Yahshua como el Salvador. ¿Sabes por qué? Por amor. Te voy a leer la versión Reina y Valera contemporánea. Esta tú la puedes googlear sin ningún problema en internet. La versión Reina y Valera contemporánea. Y vamos por favor a leer Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice: Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. A ver, veamos. Parte de Israel. Sabemos que históricamente Israel se dividió en dos: en la casa de Judá y en la casa de Israel. Y fíjate qué interesante que dice que parte de Israel se ha endurecido. Hoy lo conocemos. De hecho, nuestra amada casa de Judá no reconoce a Yahshua como el Mesías. Pero fíjate entonces, hasta que la totalidad del pueblo de Israel, o sea, tú y yo, regresemos a casa, la casa de Judá reconocerá a Yahshua como el Mesías y el Salvador. Continuemos. Oseas capítulo 13, versículo número 5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. A ver, ¿por qué Yahweh tendría el propósito de llevar a su pueblo al desierto después de sacarlos de Egipto? Justo como la leímos en Oseas capítulo 2, versículo 14 al 16, dice: Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Bali, que significa mi Señor. Ahora, recuerde Eclesiastés, todo lo que fue, eso mismo será. Así que veamos qué es lo que sucederá en los postreros tiempos. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten
por 1260 días. A ver, ¿de quién está hablando? ¿Quién es esta mujer? El pueblo de Israel. Yahweh, que es Yahshua, tendrá un lugar preparado para sustentar a su amado pueblo. Ahora, ¿y cómo crees que va a sustentar a su amado pueblo? Bueno, acompáñame ahora a Mateo capítulo 4, versículo número 4. Mateo capítulo 4, versículo número 4, dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Fíjate entonces que Yahweh, que es Yahshua, nos sustentará, pero justo con su palabra, que es la Torá, no con palabras de hombres. Continuamos, Oseas capítulo 13, versículo 6 al 9. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como un león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Amado pueblo de Israel disperso por el mundo, por la desobediencia a la Torá, Yahweh no se ha olvidado de su amado pueblo. Nos perdimos, olvidamos nuestra identidad, olvidamos nuestra esencia, mas en Yahweh está nuestra ayuda. Recuerda, fuera de Él no hay salvación. Quita de tus ojos las escamas y deja la idolatría. Deja las figuras y las imágenes del material que tú quieras, pues jamás te podrán salvar. Salmos capítulo 135, versículo del 15 al 18. Salmos 135, versículo 15 al versículo 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen. Bueno, continuamos. Oseas capítulo 13, versículo del 10 al versículo 13. Dice: ¿Dónde está tu rey? Y para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Mira, Efraín es un hijo no sabio. Efraín ha sido un hijo no sabio. ¿Y sabes por qué? Porque dejó de temer a Yahweh, dejando de practicar sus mandamientos, viéndolos como cosa extraña y también como caducos. Salmos capítulo 111, versículo número 10. Salmos 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Qué interesante saber entonces que Efraín no ha sido sabio. ¿Y por qué no ha sido sabio? Porque ha dejado de temer a Yahweh, ha dejado de practicar sus mandamientos. Continuamos, Oseas capítulo 13, versículo número 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Mira, el pecado y juicio de Israel es grande, pero la misericordia de Elohim te alcanza para que a través de Yahshua tengas redención de la muerte por causa del pecado. Y mira, lo encontramos justo con las palabras de Pablo, el Rab Shaul. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yahshua. Mira, Yahshua venció a la muerte.
muerte a la cual estábamos condenados por el pecado. Por ello es que debemos amar a Elohim no a nuestra manera, sino en la forma en la que Él te pide que lo ames, guardando sus mandamientos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo número 30. Marcos capítulo 12, versículo número 30, dice: y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Continuamos, Oseas 13:15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Yahweh. Se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. A ver, no sé si te has preguntado en alguna ocasión, ¿por qué Efraín no ha sido tan próspero como lo ha sido Judá? Sencillo, porque Efraín dejó de oír la voz de Yahweh y dejó de poner por obra los mandamientos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 8, 9 y 10. Deuteronomio capítulo 30, versículo 8, 9 y 10 dice: y tú volverás y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos al último versículo de Oseas 13. Dice: Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Elohim, caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Yo te pregunto, ¿no es lo que ha pasado a lo largo de la historia con el pueblo de Israel? ¿No han sido perseguidos? Mira, ejemplo de ello tenemos la Inquisición española, o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que se trató de una institución fundada en 1478 por los reyes católicos, justo para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Otro ejemplo, el Holocausto, ordenado por Hitler, donde en trenes se llevaban a los judíos a centros de matanza y campos de concentración. Y todo esto porque el pueblo de Israel decidió no guardar las palabras del Eterno. Mira, hemos estudiado la reprensión de Yahweh para con su amado pueblo. Sin embargo, vemos ahora en este último capítulo de Oseas la súplica para que se vuelva Yahweh a su Elohim. Oseas capítulo 14, versículo 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Yahweh, y decidle: quita toda iniquidad, y acepte el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál es la ofrenda de nuestros labios? Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hoy, ¿tú a quién estás confesando? Hoy, ¿a quién están confesando tus labios? ¿Será a alguna imagen? ¿Será a algún ídolo? ¿Será a alguna persona? ¿O será a Yahweh? Continuamos. Oseas capítulo 14, versículo 3 y 4. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Recuerda, Yahweh es lento para la ira y grande en misericordia. Él jamás desecharía a su amado pueblo.
para elegir otro pueblo distinto. Salmo 103, versículo número 8. Salmo 103, versículo número 8. Misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. A ver, entonces, por la misericordia tan grande hacia su pueblo, es que nos ha seguido amando por gracia, a pesar de haber dejado de oír su voz. Entonces, por su gracia, fuimos nosotros salvos. Pero ojo, por medio de la emuná, lo cual quiere decir que no basta solo con creer, pues también necesitamos confiar y obedecer. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Continuamos. Oseas capítulo 14, versículo número 15. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. A ver, esto está bien interesante porque acabamos de leer anteriormente en Oseas 13:3 que Efraín fue como rocío de la madrugada que se pasa. A ver, y ahorita estamos leyendo que Yahweh será como rocío para el pueblo de Israel. ¿Por qué para Efraín ser rocío tiene un sentido negativo y para Yahweh un sentido positivo? Sencillo, porque las ramas no son quienes sustentan a la raíz. La raíz, que es Yahshua, es quien sustenta a las ramas. Romanos capítulo 11, versículo número 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Continuamos. Oseas capítulo 14, versículo número 6, dice: se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Mira, Yahweh siempre cumple su palabra. Yahweh permitió que Efraín continuara multiplicándose por el mundo a pesar de haber desobedecido. ¿Sabes por qué? Justo para perfumar como el Líbano. Es decir, bendecir a todas las naciones. El cumplimiento de la promesa que dio Yahweh a Abraham. Génesis capítulo 26, versículo número 4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Qué interesante, ¿no? Cómo encontramos justo en el libro de Oseas ese cumplimiento profético que dio Yahweh a Abraham. Se extenderán sus ramas. No se ha multiplicado Efraín a tal grado de ni siquiera saber cuál es el número hoy día de la descendencia. Y será gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. ¿No es justo lo que está haciendo Efraín a las naciones, perfumar? Continuamos con los últimos versículos del libro de Oseas. Oseas capítulo 14, versículos 7, 8 y 9. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino de Líbano. A ver, ¿a quién le está hablando Yahweh? Le está hablando al pueblo de Israel. Volverán y se sentarán bajo su sombra. ¿Bajo qué sombra nos sentaremos? Bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra de Yahweh. Seremos vivificados como trigo y floreceremos como la vid. Su olor como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, dice Yahweh, y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Digo, qué interesante que llegará el punto en el que Efraín dirá: ¿qué más tengo yo que ver con los ídolos? Versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¡Ay, qué gran cierre! Justo el cumplimiento profético de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 21, 22 y 23.
Dice, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Amado pueblo de Israel, escucha las palabras de amor del Padre hacia su amado pueblo, de Oseas hacia su esposa, de Yahshua hacia el pueblo de Israel. Es tiempo de andar en el camino de Yahweh. Es tiempo de andar en el camino que Yahweh trazó para su amado pueblo. Y dejemos entonces de ser rebeldes en nuestra propia opinión y reconozcamos que necesitamos como guía la Torá y a Yahshua como nuestro Salvador y Mesías. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.